acompaña la pastorita Betty de Reyes. Estoy muy feliz de que tengo esta invitada acá de muchos años de experiencia en el Evangelio. Tiene mucha sabiduría que compartirnos, así que gracias Betty por estar aquí. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo te sentiste hoy en la iglesia? Muy bien, feliz porque la identidad con mi Dios, la identidad con mi Salvador es el pan de cada día de mi vida. Es la búsqueda de parecerme cada vez más a Él. ¡Qué la lindo! única forma es conociéndolo a Él. Qué lindo. Y justamente hoy hablamos en la prédica de mi identidad, ¿no? De mi identidad que está en Cristo. Cuéntame de la prédica, ¿qué te gustó más? Que tú dices, wow, esto lo quiero hablar más de esto. Y sí, me encantó todo. Pero claro, mientras el hermano estaba hablando, yo iba pensando en la Biblia ejemplos de grandes hombres elegidos por Dios que realmente se identificaban con Jesucristo. Y pensaba en José. José le tocó una vida tan difícil en tantos lugares. Primero en su casa, el soñador. Claro que sus sueños eran proféticos, ¿no? Luego con sus hermanos en el campo, luego llevado a Egipto, siendo esclavo de Potifar, finalmente termina en la cárcel, siempre por la injusticia de los hombres, porque Satanás estaba alrededor de él, pero Dios estaba siempre con él. Y siempre estuvo seguro de que Dios le acompañaba, estuvo como, su identidad estaba firme, ¿no? De que él era, por los sueños que tuvo al principio, ¿no? Claro, voy a ser esos sueños por proféticos, encima de mis hermanos, claro. Pienso yo que guiaron también un poco su vida, porque jamás se quejó, jamás, digamos, estaba enojado para nada. Él estaba en la casa de Potifar sirviendo y Dios estaba con él y lo prosperaba y prosperaba la casa donde estaba. En la cárcel pasó a ser jefe y a ser el principal en la cárcel y Dios lo prosperaba. Dios nos prospera, ¿no? A sus hijos. A mí me gustó mucho la parte en la prédica que él hablaba de que desde el Génesis Dios nos dio una identidad semejantes al mismo Dios, sí, ¿no? Y como decía que Satanás quería ser semejante a Dios, y esa fue su falla, ¿no? De que él quería, envidiaba tanto a Dios que quería ser semejante a Dios, y resulta que nosotros, por gracia, Dios nos creó semejantes a Dios. Claro, wow, eso me impactó. Yo es como que veo una diferencia entre lo que es la identidad y lo que es la imagen, ¿no? Para mí, cuando Dios crea al hombre, el ser superior de la creación, utiliza un elemento que jamás antes había usado, porque antes su sola palabra era necesario para que se llenaran los mares, se pusieran las estrellas en el cielo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero creó la palabra, ¿no? Claro. Créase. Entonces, cuando crea al hombre, dice que lo hizo a su imagen, parecido a él. Sí. Físicamente. Después, cuando aparece Jesucristo y dice, los que creen en mí, dice, y los que permanecen en mí y mi palabra en ustedes, ustedes entonces van a tener otra identidad, van a cambiar la identidad. Recuerdo una vez en Iguazú, en un congreso sobre ética, yo llegaba y me dicen los hermanos que por ahí estaban, que poco me conocían, ¡uy, vos eres la famosa Betty! Entonces, cuando yo subí a dar mi parte, mi enseñanza, le digo, me acaban de decir famosa y quiero decirles por qué. Sí, soy famosa, porque soy hija de Dios. Esa es la identidad, ¿no? Y como hijos de Dios, creo yo que empezamos a cultivar todos los caracteres que Jesús nos enseñó en la montaña. Lloren, dependan absolutamente de mí, tengan hambre y sed de justicia, sean mansos, misericordiosos, ¿no? Eso es tener la identidad de Él. Ahora,
me gusta mucho que hayas mencionado esas características que nosotros como cristianos tenemos por tener una identidad en Cristo, ¿no? Así que nos es, parecemos a Cristo, ¿no? Ser misericordiosos, mostrar amor. Así. Eso que mencionas me llama la atención, conectarlo con algo que dijo el predicador, ¿no? Él hablaba de que cuando perdonó a la mujer que estaba en adulterio, ¿no? Que la recibe, le dice, yo no te condeno, ¿no? El mundo ya estaba condenado y Jesús vino para salvarnos, ¿no? Claro, por supuesto. Y esa misericordia que Él mostró, que nosotros también debemos mostrar, me llamó la atención, porque muchos hablan de que cuando Dios nos perdona, ¿no? Al principio somos unas nuevas criaturas, ¿no? Tenemos una nueva identidad. Sí. Pero muchas personas no tienen la piedad de perdonarse cuando vuelven a fallar a Dios y se alejan de Él. Claro, sí. Entonces, es que hay que tener claro de que Dios nos recibe siempre, ¿no? Y no desprendernos de Él. O sea, saber que nuestra vida es de absoluta dependencia de Dios, ¿no? Sí. Y si entendemos eso, vivir cristianamente es maravilloso, porque la gente lo sabe sin que lo digamos. Aunque tenemos el mandato maravilloso de vayan, enséñenles todas estas cosas que les he mandado y yo voy a estar con ustedes, denles las buenas nuevas, hagan discípulos, tenemos ese mandato. Pero aunque no habláramos, la gente ve en nosotros un rostro diferente, un rostro con luz, es la luz que el pastor acaba de leernos, es el reflejo, como tenía Moisés cuando bajó del monte y recibió los mandamientos, ¿no? Claro, mostramos eso. Sí. Si querés te cuento otra anécdota. Claro. A mí siempre mi pasión fue evangelizar. Entonces yo evangelizaba en todas partes, en el trabajo, en la casa, en la calle, en el auto. Y por ahí un semáforo en rojo me para y había un jovencito, muy jovencito, tendría 12, 13 años, y entonces le entrego una literatura bíblica, ¿no? Y le interesó mucho y el semáforo no cambiaba. Y le digo, ¿te gusta eso? Es de parte de Dios. Ahí vas a aprender de Dios. Y me gusta mucho y le regalé otro librito. Y entonces el chiquito me dice, ¿y usted qué es de Dios? ¡Wow! ¿Y qué le respondiste? No, soy una hija de Dios y yo te traigo la palabra de Dios para que tú también llegues a serlo. Él habrá pensado que eres un ángel o algo así. Sí, claro. Lo importante es la identidad que el chico descubrió solo por entregarle la palabra de Dios. Sí, nos pueden reconocer. Y bueno, a todos los que nos estén viendo, eso es la clave, ¿no? Que nos reconozcan por ser hijos de Dios, pero también tener clara que nuestra identidad, aun cuando nos pase como la mujer adúltera, ¿no? Que decía, aunque falla, vuelve a Dios, no te desprendas, como tú decías, ¿no? No te desprendas, Dios es su naturaleza, es amor y misericordioso. Y nosotros como el cuerpo de Cristo debemos también mostrar esa misericordia, ese amor. Yo creo que nunca debemos dejar de estar bajo la dependencia divina, pero Satanás anda alrededor nuestro como anduvo en el desierto y tentó a nuestro Salvador. Decile a esas piedras que se hagan pan. 40 días llevaba de hambre. Decile a que se hagan pan. Vas a ver qué. La tentación. No. Y bueno, mira, ves todos estos reinos, ves la luz de todos estos reinos, son míos. Si me adoras, van a ser tuyos, ¿no? Y lo sube al pináculo del templo y le dice, lárgate, tu padre te va a mandar legiones de ángeles, ¿no? ¿Cómo respondió el Señor? Con las palabras de su Padre. No con solo pan vivirá el hombre. Dice Dios, adórame solo a mí, ¿no? Y responde absolutamente con las palabras del Padre. Conocer al Padre es poder vivir cristianamente. Es lo que nos da la identidad, ¿no? Porque es como un niño cuando imita a su papá, ¿no? Porque es lo que aprende, ¿no? Claro, entonces estar con nuestro Padre nos va a dar esa identidad, nos va a fortalecer nuestra identidad. Y lo más extraordinario es que cuando Jesús termina de contestarle, sabes que no me tenés que tentar, porque lo dice Dios, ¿saben qué hace el diablo? Se va. Y otro de los evangelios dice que Jesús lo echó. Vinieron los ángeles y lo sirvieron.
Hermoso. Sí, justamente lo que decía el predicador al comienzo, ¿no? Satanás quería la semejanza a Dios y por eso nos quiere tumbar, ¿no? Quiere quitar la bendición que Dios ya nos ha dado, como su creación semejante a Él, ¿no? Así es. Sí, está totalmente envidioso, así que cuando el diablo trate de tumbarnos, aferrémonos a esa promesa de que no, Dios ya me hizo su hijo. Y claro, y cuando Satanás esté cerca, no solamente debemos alejarlo, pedirle a Dios o pedirle que se aleje de nosotros como hizo Jesús, aléjate de mí, ¿no? Sino hacer como cuando David, el rey David dice, y cuando algún león o un oso me ataca a mí, yo lo tomo con mis manos y lo despedazo. A Satanás hay que matarlo, hay que despedazarlo. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios, o sea que nuestra identidad está muy, muy, muy relacionada con el conocimiento de la palabra de Dios y la dependencia a Dios. Así es. Bueno, espero que estas cositas, no sé si quieres decirle algo directamente a todos los que nos oyen acerca de cómo podemos recordar esto, recordar nuestra identidad. Sí, bueno, la única forma de recordar nuestra identidad y no perdernos en el camino es leyendo la santa y bendita palabra de Dios. Amén. Muchas gracias, Betty, por acompañarnos en Diálogo Live. A todos ustedes también. Muchas gracias por vernos cada domingo. Dios te bendiga. Chao.